tardes y bienvenidos, bienvenidas a este concierto de José Luis Pastor, especialista y reconocido prestigio internacional en instrumentos de cuerda pulsada, en concreto del tramo medieval, siglo XII hasta inicios del siglo XVI. Aún así, van a escuchar música para instrumentos renacentistas, vihuela, guitarra renacentista, como habrán visto en el programa, guitarra barroca, y luego pues tenemos aquí los instrumentos modernos. Va a ser un concierto pues muy ameno porque nos va a explicar esa evolución de los instrumentos pulsantes desde el medievo hasta la actualidad. Doy las gracias a la sede Casa Medina Sidonia, que nos ha acogido nuevamente, al excelentísimo Ayuntamiento de San Lucas de Barrameda, estas jornadas cecilianas, las que el Conservatorio siempre colabora, y a todas las asociaciones que, como pueden ver en el programa de mano, que se han unido a estas semanas de música, en las que pues, todas las asociaciones e instituciones colaboran. José Luis Pastor, como pueden ver en el programa, he comentado antes que tiene un perfil internacional. Ha estado en Inglaterra, en Japón, en los mejores festivales de música antigua en España, y podrán reconocer en su interpretación el toque más fino que ha merecido pues, las críticas positivas y de cariz internacional que pueden ver. Solo pues, desearles que disfruten ese sonido, esos instrumentos que bien pudieron sonar en la época en la que se fundó la Casa de Sidonia, Guzmanes, y que al final del concierto pueden acercarse a ver los instrumentos y también conocer los trabajos discográficos de José Luis Pastor. Bueno, pues sin más, agradeciendo de nuevo su asistencia y a todas las instituciones, les pido un fuerte aplauso para José Luis Pastor.
Muchas gracias y muy buenas noches. Todo un placer para mí poder estar hoy aquí, ¿no? Una ciudad tan bella, con tanta luz como Sanlúcar de Barrameda, y quizás en un lugar tan emblemático, el más quizás, este Salón de Gobernadores del Palacio Ducal, donde la música antigua tuvo un papel protagonista en la historia. Quiero ante todo agradecer al Conservatorio por su 30 aniversario, al Ayuntamiento y a las instalaciones que hayan permitido pues, poder compartir este viaje que vamos a hacer en el tiempo en torno a un instrumento tan nuestro como es pues, la guitarra. Realmente mi especialidad son los instrumentos medievales de cuerda pulsada, y cuando hablé con mi colega Daniel Bisi, que además de colega por guitarrista, es colega porque también es director de conservatorio, al igual que yo, pues me habló del 30 aniversario del conservatorio y entonces pues le propuse la idea de poder hacer una historia de la guitarra, hacer un concierto con guitarras de todas las épocas históricas, y la verdad es que es un poco locura. Es la primera vez que hago esto, pero espero que merezca la pena. Ustedes cuando se han asomado se habrán preguntado, ¿y todo esto lo va a tocar este hombre? Bueno, lo vamos a intentar. Hay un invitado con el que no contábamos, que era el frío para los dedos, pero intentaremos hacer todo lo que podamos. Me gustaría mostrarles 4 instrumentos medievales, entre ellos la guitarra medieval, para ir evolucionando en la historia hacia la guitarra eléctrica. Este primer instrumento que he tocado se llama vihuela de Péñola, y la vihuela de Péñola toma su nombre de un genérico de cuerdas. Los instrumentos de cuerda en la Edad Media se llamaban vihuelas, y en función de la producción de su sonido tomaban el apellido. Si era punteado con una péñola o plectro o púa, que en aquella época pues eran de los materiales de época, de cuerno de cabra, de pluma de ave, de pergamino, de piel, pues entonces se llamaba vihuela de Péñola. Si estaba frotada con un arco, pues vihuela de arco, y si estaba frotada por una rueda, vihuela de rueda, que también veremos algún ejemplo. Esta miniatura que ven ustedes ahí es del siglo XIII, está en el Códice Rico de las Cantigas de Santa María, que se conserva en San Lorenzo del Escorial, en el monasterio, y pueden ustedes ver cómo entre el dedo pulgar e índice los intérpretes sostienen esta púa, este plectro, que serviría de producción del sonido durante toda la Edad Media. Vihuela de Péñola, la pieza que he interpretado se titula Souvent soupir, a veces suspiro, y es una canción de amor anónima de un trovador que le canta a su dama. En este caso le canta unas bellas palabras sobre la melodía que yo he elaborado. En la siguiente imagen vamos a poder ver otra iconografía de época. Esta vez no es una pintura, es el pórtico de la Catedral de Toro, en la provincia de Zamora, donde nos encontramos esa cítola. Este instrumento cítola se caracteriza por sus hombros picudos, porque va de menos a más en el perfil, y sobre todo por esta especie de asa que tiene atrás, que probablemente lo que hacía era aguantar la tensión de las cuerdas para que no se doblaran hacia adentro. En esta época las cuerdas eran de tripa de carnero, o de tripa de cordero. Hay quien dice que el carnero era para la carne y el cordero, como su nombre indica, para las cuerdas. El caso es que en aquella época los carneros comían mucho mejor que ahora, igual que nosotros, comían más sano, y la calidad de la tripa era muy superior a la nuestra de ahora. Por fortuna, además de en piedra, hay un instrumento superviviente de esta época, una cítola, que se encuentra en el British Museum en Londres, y que es la imagen esa que tienen ustedes ahí. Ven la especie de asa, todo el contorno está tallado con motivos de caza, y ustedes dirán, pero la tapa parece como de un violín o algo así. Efectivamente, en el siglo XVI la tapa fue sustituida por la de un violín, al igual que el sobrepunto, que es lo que está encima del mástil. Entonces es una lástima que no se conservara el original, pero es una fortuna que podamos tener un instrumento de entre el siglo XIII y XIV. Si van por Londres, en el British Museum, les aconsejo que no se lo pierdan. Saldi Gualdi es la pieza que voy a tocar, una especie de danza que aparece en un manuscrito, curiosamente en Praga, en el siglo XIII.
aunque se especula con que su origen pueda ser alemán del siglo XII. En todo caso, la melodía aparece en la Biblioteca de Praga y es el arreglo que he hecho para este instrumento, que tenía fama de trotón en la Edad Media. La cito, la trotona, como la describe el infante don Juan Manuel en su libro de vuelo. La cuerda de tripa sufre mucho con los cambios de temperatura, como orgánico que es, y después iremos comprobando cómo a lo largo de la historia se inventan otros tipos de cuerda, que tiene ya la guitarra de hoy en día, que no tienen estos problemas y que además alargan mucho más el sonido. Los bajos de estos instrumentos no tienen más que esto, no tienen prácticamente recorrido. Saldi Waldi. Vihuela de rueda, de un fresco del siglo XIII, unos frescos que hay en la iglesia de Sos del Rey Católico, en Aragón. La pueden ver en la siguiente imagen. Es un instrumento que tiene el mástil como el de una guitarra, puede tocar con los dedos, pero tiene una producción del sonido que es impulsada por esta manivela, que hace que esta rueda de madera gire. Y como las cuerdas posan encima, con un algodón y con resina, al igual que un arco de un violín, de un cello, una viola o un contrabajo, pues el efecto es de cuerda frotada.
es un instrumento muy arcaico, con la particularidad de que nunca se puede callar ninguna cuerda, siempre tienen que estar todas sonando. Interpretaré algunas melodías sefardíes que se debieron de interpretar en la España medieval, que después volaron con el pueblo sefardí a los diferentes asentamientos a donde el pueblo fue, y que posiblemente fueron contaminadas con el paso del tiempo y de las diferentes culturas en las que se estableció el pueblo judío. En todo caso, son melodías que algunas de ellas albergan una esencia árabe incuestionable de la España de las tres culturas, de esa esencia andalusí que vivimos. Muchas gracias. En la siguiente imagen vamos a poder ver una pintura de
Simone Martini, pintor italiano del siglo XIV, en el que se nos muestra una guitarra medieval. Es un poco el modelo que tengo en mis manos. Curiosamente, la evolución, la forma de coger el pléctoro del siglo XIII en España, que veíamos que era entre el pulgar y el índice, cambia ahora por otra posición entre el índice y el corazón. La música cambia mucho también, del siglo XIII de España al XIV italiano, al Trecento, y pueden ver ustedes también la doble cuerda, la rugosidad de la tripa. Son 4 cuerdas dobles que se llaman órdenes en esta época. Y por suerte también ha sobrevivido una guitarra del siglo XV, está en Alemania en un museo, la guitarra de Hans Hott se llama, y es ese modelo que van a ver ustedes ahora. Un modelo de 5 órdenes, 5 cuerdas dobles, está muy bien cuidado y por fortuna, junto con la cítola que han visto del British Museum, son los 2 instrumentos de cuerda pulsada medievales que se han conservado originales. En el Trecento italiano encontramos unos ejemplos de piezas musicales muy interesantes porque son danzas dobles. Danzas dobles es una primera pieza lenta a la que se le añade una rápida. Esto después en el Renacimiento se convertiría en suite, en una sucesión de piezas rápidas y lentas, y esta forma musical ya no pararía en toda la historia de la música. A grandes rasgos, todas las grandes formas son alternancia de movimientos lentos y rápidos, y la esencia de todo esto la encontramos en la Italia del Trecento. El ejemplo que voy a interpretar es de una pieza localizada en un archivo de Florencia en el siglo XIV y su título Danza amorosa y trotto. La danza amorosa es la pieza lenta y el trotto la pieza rápida que se le añade al final.
hasta aquí esta aproximación a los instrumentos amigos de la guitarra en la Edad Media. Y vamos a avanzar un paso adelante. En la siguiente imagen vamos a ver la portada de un libro del Renacimiento. Es un libro de Luis de Milán, un vihuelista. El vihuelista era una persona que tocaba este instrumento, la vihuela. Este era el instrumento en el Renacimiento que tocaban los nobles, que se tocaba en los castillos, y para que el que sobrevivieron 7 libros en España de música para vihuela. Algunos de los libros de vihuela contiene música para la guitarra renacentista, que la veremos a continuación. Sin embargo, la gran música española del siglo XVI fue para este instrumento. Este instrumento quizás en la historia de la guitarra no debería estar aquí, pero me decidí a incluirlo porque este que ven ustedes, el libro de Luis de Milán, en el que se ve a Orfeo tocando el instrumento, pues este libro de Luis de Milán se edita en 1536, el primer libro de vihuela que se edita. Y el segundo es en 1538 y lo edita el granadino Luis de Narváez. ¿Y por qué me he traído esta vihuela yo aquí? Porque un año después de la publicación de esa edición, Luis de Narváez estuvo en Sanlúcar de Barrameda, estuvo en el otoño de 1539 hasta 1540, estos datos me los ha facilitado Daniel Bisi, y estuvo como vihuelista sirviendo en el Palacio Ducal de los Duques de Medina Sidonia. Entonces me ha parecido, pues bueno, ineludible, ¿no?, traer también la vihuela, aunque no sea estrictamente una guitarra, pero es prácticamente la misma familia, e interpretar una pieza de Luis de Narváez. Realmente son 4 micropiezas y se titula Romanesca o Guárdame las vacas. Esto era un patrón siempre, una secuencia de acordes siempre la misma sobre la que se va improvisando. La música, al saltar de la Edad Media al Renacimiento, va ganando en voces, va ganando como en densidad y ya no es posible tocarla con el plectro porque hay que seleccionar muy bien cuántas cuerdas tocamos. Son cuerdas discontinuas y para esa polifonía renacentista ya es necesario tocar con dedos. Por eso, de la vihuela de péñola, de rueda o de arco medieval, ahora pasamos a la vihuela de mano, que es el nombre de este instrumento para el que tanto se escribió en España. De Luis de Narváez, 4 diferencias sobre Guárdame las vacas.
Me gustaría compartir con ustedes lo que se imaginen, lo que puedo sentir tocando este instrumento y esta música, donde posiblemente la tocó el propio Luis de Narváez hace más de 500 años. Bueno, pues en la siguiente imagen vamos a ver una guitarra renacentista. La guitarra renacentista tiene 4 órdenes, 4 cuerdas dobles, y todavía no se tiene claro por qué en la Edad Media la guitarra tiene una forma de pera, un instrumento periforme, y ya en el Renacimiento la guitarra tiene forma de 8. Hay muchas especulaciones, pero el por qué no se sabe bien. Es cierto que este instrumento tan pequeñito, la guitarra renacentista, tuvo varias publicaciones en Francia, sobre todo, y en España únicamente aparecen algunas piezas sueltas en los libros de los vihuelistas, pero debió ser un instrumento para acompañar las canciones de la época, un instrumento como más popular que la vihuela. Entonces, los vihuelistas se comían un poco la cabeza para intentar el contrapunto renacentista, toda esa polifonía, meterla en 4 cuerdas nada más, porque la vihuela tiene 6, tiene muchas más posibilidades. Y lo consiguieron, a fe que lo consiguieron. En todo caso, la parte popular de este instrumento la verán ustedes ahora en esta pieza que se llama La Tricotea. La Tricotea es una pieza que se encuentra en el cancionero musical de Palacio, era el cancionero que estaba en el Palacio de los Reyes Católicos, y ahí se encuentran muchísimas canciones de época. Esta es una de ellas, que tiene una mezcla de lenguas extrañas y un ritmo muy variado. La Tricotea para guitarra renacentista de 4 órdenes. El cambio de estética del Renacimiento al Barroco llevó a los músicos y también a los constructores a un instrumento con unas dimensiones un poco mayor, buscando más sonoridad y también añadiendo una quinta cuerda, un quinto orden. La guitarra barroca, para la que sí que hay muchísima música escrita ya en España, en Italia, en Francia. Es un instrumento más grande, tiene una caja bastante más ancha y, como digo, tiene cinco pares de cuerdas, cinco órdenes. Es un instrumento en el que definitivamente la técnica del rasgueo acaba asentándose.
Muchas gracias. Y una de las formas musicales del barroco, como dije anteriormente, es la suite, una consecución de piezas, que es lo que voy a tocar, una pequeña suite de un intérprete llamado Gaspar Sanz. La suite tiene 3 pequeños movimientos, paradetas, españoletas, y acaba con danza de las hachas. En el Renacimiento, el dedo meñique, el pequeño, se apoya en la tapa para tocar, y en el barroco ya se libera la mano, ya se toca más parecido a lo que sería después la guitarra clásica. Muchas gracias. Después de la guitarra barroca y a finales, segunda mitad del siglo XVIII, la guitarra suscita un enorme debate entre músicos
constructores, luthiers, violeros, como queramos llamarlo. De la guitarra barroca de 5 órdenes o cuerdas dobles se va a pasar a la guitarra romántica, la guitarra del siglo XIX, que la vamos a ver, aunque creo que la imagen hemos visto que estaba un poco cortada, pero bueno, se la enseño yo. Es esta guitarra más pequeña que la clásica o que la flamenca, con una cintura más pronunciada y sobre todo con mucho menos tensión. Sin embargo, entre la barroca y la romántica hay un debate sobre si la guitarra debía quedar con 5 cuerdas dobles, 5 cuerdas simples, 6 dobles o 6 simples. Para todos esos instrumentos se compuso música y hubo un periodo de transición en el que finalmente acabó imponiéndose este instrumento. A principios del siglo XIX, la música romántica de los grandes guitarristas y pedagogos, Sor, Giuliani, Aguado, Regondi, Carcassi, todos tocaban en pequeñitas salas este instrumento tan delicioso que finalmente se quedó con 6 cuerdas simples, como la conocemos ahora mismo. Ya en este periodo, las cuerdas graves son cuerdas entorchadas con algodón y con alambre reliado y aguantan mucho más el sonido. Ya no tiene nada que ver con... es la evolución. Bueno, voy a tocar un vals de Matteo Carcassi.
durante casi todo el siglo XIX la guitarra romántica reinó en el mundo de las 6 cuerdas, hasta que a finales de siglo un almeriense llamado Antonio Torres Jurado, luthier, constructor de guitarras, decide darle un giro al instrumento e intentar crear una caja más grande, más tensión en las cuerdas, para abordar la nueva música que se avecina. La música de Tárrega fue quizás Francisco Tárrega el intérprete que vivió con los 2 instrumentos, y Antonio Torres le construyó a Tárrega una guitarra que se llamaba La Leona. Tenía un sonido impresionante, y lo que hace Antonio Torres es ensanchar el instrumento, básicamente, y ponerle más tensión a las cuerdas. Guitarra clásica, como la conocemos, prácticamente el mismo modelo constructivo que la guitarra flamenca, únicamente el equilibrio del trasteado, los trastes son las piececitas metálicas que ven, en la guitarra flamenca admite un pequeño cerdeo, ligeramente, una cosa parecida a esto, que le da una sensibilidad especial al flamenco. Pero vamos primero con el mundo clásico, un bestseller, el Romance Anónimo. Bueno, no traigo una guitarra flamenca, serían 11 instrumentos ya, pero sí me gustaría tocarles un poquito de flamenco con esta guitarra, una pequeña incursión en un palo que a mí me encanta, que son las tarantas.
Bueno, la guitarra no sucumbió a la electrónica y a los avances tecnológicos. Como todo, casi todo en la vida, pues también se volvió eléctrica y se compaginó junto con la flamenca, con la acústica. Quizás la anterior la podemos ver, Dani. Quizás el paso de la guitarra clásica a la eléctrica tiene un claro antecesor, que es ese, la guitarra acústica. Es una guitarra con caja, como la clásica, pero con cuerdas metálicas. Y la cuerda metálica ofrece un sonido muy característico de la música electrónica, de la guitarra eléctrica. Posiblemente en la primera mitad del siglo XX, Leo Fender, habrán escuchado hablar de las guitarras Fender, la Fender Stratocaster, la Telecaster. Leo Fender posiblemente fue el inventor de la guitarra eléctrica, aunque fue la casa Rickenbacker la que comercializó las primeras guitarras eléctricas. Claro, si yo hago así... no. Si yo hago así, ¿para qué nos sirve una guitarra eléctrica? No suena si no fuera por este aparato que se llama amplificador y que también pues viene de la mano de la revolución electrónica y tecnológica. El amplificador y la guitarra eléctrica pues han dado muchísimo margen a toda la música moderna del siglo XX en adelante, y la guitarra eléctrica pues tiene varios modelos de sonido, porque los amplificadores, los pedales, pues ayudan a que haya un formato más amplio de sonidos. Tenemos desde la guitarra limpia,
que son de mi época posiblemente conocen esta música, y también los efectos. Los guaguas. El delay, que como su nombre indica, pues es un retardo del sonido. Van a notar mi debilidad por Radio Futura. Para tocar esta guitarra se utiliza una púa que ya no es de cuerno de cabra, ni de pergamino, ni nada de eso. Es una púa o de plástico o metálica, aunque ha habido grandes nombres de la guitarra que la han tocado también con los dedos, que la tocan con los dedos, como es el caso de Mark Knopfler. Con los dedos también se consigue ese sonido. Sin embargo, creo que el sonido más conseguido, más escuchado de la guitarra es la distorsión del sonido que provoca Bueno, me alegro muchísimo de haber compartido esta locura con ustedes. Es la primera vez que lo hago en mi vida, pero bueno, me lo he pasado muy bien y posiblemente me alegro también de compartir con ustedes el saber de dónde viene la guitarra
y todos los rincones de la historia por los que ha pasado. Yo creo que es un instrumento muy nuestro, hay mucha gente que lo escucha tocar y la diferencia ahora entre esas personas y ustedes es que ustedes saben toda la historia y además los han visto y los han tocado. Les agradezco muchísimo la asistencia, el haber compartido este rato y si quieren, tengo 2 CDs editados con los instrumentos medievales, son los 2 primeros CDs en el mundo que se han grabado sobre la música solista de los instrumentos medievales, con los que llevo trabajando más de 20 años y dando vueltas por todo el mundo, y estarán a la salida en la mesita por si me quieren llevar con ustedes a su casa, por si no han tenido bastante. Igualmente, como veo jóvenes, chicos y tal, si alguien quiere que se lo firme, una foto con los instrumentos, a vuestra disposición, y nunca olvidaré este día, porque creo que este será mi futuro proyecto discográfico, pero siempre me acordaré que lo estrenaré hoy aquí. Muchísimas gracias y hasta luego.